3. Arendt, Hannah Arendt, 1906 a 1975. Tuvo que salir de Alemania por su origen judío y trabajó sobre todo en Estados Unidos, en la New School for Social Research de Nueva York. Revisar E. Serrano Gómez. Obra citada, páginas 75 a 153. A. Saui, Razón y Espacio Público. Arendt, Habermas y Rawls. México, Ediciones Coyoacán, 2002. C. Sánchez Muñoz, Hannah Arendt, El espacio de la política. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003. R. G. Bernstein, Perfiles filosóficos. México, siglo XXI, 1991, páginas 253 a 296. Tenía el influjo de su maestro Heidegger, de quien tomó la recuperación de la filosofía práctica de Aristóteles, pero también el influjo de la fenomenología de Husserl y el de Kant, de quien tomó la idea de juicio reflexionante. De entre sus libros sobresalen Los orígenes del totalitarismo, 1951, La condición humana, 1958, Entre el pasado y el futuro, 1961, Sobre la revolución, 1963, Sobre la violencia, 1970, La vida del espíritu, 1978, Lecciones sobre la filosofía política de Kant, 1982, y ¿Qué es la política?, 1993. Lo primero que hizo fue denunciar los peligros de los totalitarismos, como el que le tocó sufrir, el de los nazis. Allí la individualidad se diluye y la libertad se pierde. Y esto se da en las modernas sociedades de masas, en las que la atomización, la anomia y la falta de responsabilidad inclinan a eso. Para evitarlo defiende la separación de la vida privada y de la vida pública, en la que se daba propiamente lo político. Así, al principio en su libro La condición humana, de fuerte carácter fenomenológico, para Arendt, lo político comienza con la distinción entre privado y lo público, ya que la acción pública es propiamente política. Y es que en ese libro también rescata la noción de acción, dentro de la línea de la filosofía de la praxis aristotélica. Pero a eso añade la idea de juicio reflexionante, del Kant de la crítica del juicio, el cual se emite para comprender algo particular, cuando no tiene algo universal en lo cual ser subsumido. Igualmente, la pluralidad es la que marca la vida pública política, porque es donde más se ve la acción en libertad. ¿Qué es la política? Página 45. Revisar H. Arendt. ¿Qué es la política? Barcelona, Paidós, 1997. Los hombres no son ni libres ni iguales por naturaleza, sino por la relación política que llega a esa convención poco a poco. La labor y el trabajo son actividades privadas del hombre. Solo la acción, o praxis, es pública, y por tanto política. La condición humana. Páginas 21 a 22. Revisar la misma. La condición humana. Barcelona, Paidós, 1998. Es una acción intersubjetiva, comunicativa, dialógica, que logra acuerdos mediante nuestra facultad de hacer promesas. No tiene una racionalidad instrumental o estratégica, sino crítica o ética. De modo que la especificidad de lo político es la acción en libertad dentro de la pluralidad. Sin embargo, la pluralidad de la individualidad implica la contingencia frente a la necesidad. Por ello se hace necesario el juicio, y éste,
como lo hacían ver los griegos, requiere la virtud de la imparcialidad. Es un juicio imparcial. En efecto, los individuos tienen proyectos personales y los totalitarismos los desconocen. Han de reconocerse la libertad y la diferencia entre el pasado y el futuro. Páginas 163 a 164. Revisar la misma, entre el pasado y el futuro. Barcelona, Península, 1996. En Kant no se encuentra mucho para articular esto, por su carácter solipsista, pero en su crítica del juicio se halla la idea de juicio reflexionante, que es intersubjetivo, sobre todo en su carácter de mentalidad ampliada o extendida, por la que se puede pensar lo que están pensando el otro, para llegar a un entendimiento común con los demás. La opción de Arendt por el juicio reflexionante de Kant nos indica el tipo de racionalidad que quiere para la política. Habla de un sentido común, o sensus communis, o sentido de comunidad que unifica a los que conviven en el grupo, aunque Kant no lo adjudicaba a una comunidad, sino a toda la humanidad. Es decir, Arendt sabe, y lo señala, que su idea de sentido común mantiene diferencias respecto del de Kant, lo mismo que la del juicio reflexionante. A Arendt no le interesa tanto la universalidad, cuanto la intersubjetividad. Y es que se ejerce con la facultad representativa, por la cual nos imaginamos los juicios posibles de los demás. Nos ponemos en el punto de vista de los otros, en el lugar de los otros, por un pensamiento ampliado o extensivo a los demás. Por la imaginación, reflexionamos sobre la bondad o maldad de algo, como en estética lo hacemos sobre la belleza o fealdad, y llegamos a un juicio con la generalidad de lo imparcial. La imaginación misma nos da esquemas y ejemplos para formar ese juicio, de modo que el criterio de validez de tales juicios es su capacidad de reflejar a los otros, su ejemplaridad. Lectures on Kant's Political Philosophy, páginas 80-84. Revisar la misma. Lectures on Kant's Political Philosophy, Chicago, The University of Chicago Press, 1982. La ejemplaridad es una especie de universalidad concreta, en la línea del universal concreto que tanto buscaba Hegel. Otro criterio de validez del juicio es su comunicabilidad. Con esto, Arendt está tratando de combinar la frónesis aristotélica, contextual y narrativa, con el juicio reflexionante kantiano, universal y normativo. La vida del espíritu, página 263. Revisar la misma, la vida del espíritu. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984. 4. Rawls. John Rawls, 1921 a 2002. Estudió en Princeton y enseñó sobre todo en Harvard, y pertenece a la corriente que puede llamarse liberalismo igualitario o igualitarismo liberal, en su vertiente del neocontractualismo. Ha escrito, entre otras cosas, Teoría de la Justicia, 1971, Justicia como Equidad, Materiales para una Teoría de la Justicia, escritos de 1982 a 1986, El liberalismo político, 1993, y Escritos reunidos, 1999. Revisar W. Kim Clay, Filosofía Política Contemporánea. Una introducción. Barcelona, Ariel, 1995, páginas 63 a 107. F. Vallespín Oña,
Nuevas teorías del contrato social. John Rawls, Robert Nozick y James Buchanan. Madrid Alianza, 1985. Páginas 50 a 134. R. P. Wolf. Para comprender a Rawls. México, Fondo de Cultura Económica, 1981. D. I. Grueso. Rawls. Una hermenéutica pragmática. Cali, Colombia. Universidad del Valle, 1997. D. E. García González. El liberalismo hoy. Una reconstrucción crítica del pensamiento de Rawls. México, Plaza y Valdés, 2002. L. García Jaramillo. John B. Rawls. El hombre y su legado intelectual. Manizales. Universidad de Caldas, 2004. El utilitarismo, sobre todo el de Hart, hizo que Rawls buscara otra alternativa. La otra que quedaba era una especie de intuicionismo, es decir, un grupo de instituciones sobre casos particulares que no tenía la universalidad ni la sistematización requeridas. Por eso, en teoría de la justicia, se propone estructurar esas intuiciones, con lo que se puede llamar un constructivismo. En esa obra se dedica a entresacar los principios que rigen la construcción de la sociedad justa, sobre todo en cuanto a la justicia distributiva. Son los principios que rigen el establecimiento de un contrato social justo, contrato en la línea de Locke, Rousseau y Kant, por lo que Rawls es visto como neocontractualista. Contrato que no entiende como un hecho, sino como un modelo teórico. Teoría trascendental kantiana del contrato social. Rawls parte de la existencia fáctica de una sociedad pluralista y competitiva. Por eso, para llegar a dicho contrato justo y a la universalización de los principios requeridos para ello, y además de evitar el relativismo de las circunstancias concretas de los participantes, pone a todos ellos en el velo de la ignorancia sobre sus particularidades, clase o posición social, inclinaciones psicológicas, inteligencia y lados fuertes. Teoría de la justicia, página 163 y siguientes. Revisar J. Rawls, Teoría de la Justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 1979. Sin embargo, en esa posición original, los participantes conocen los elementos indispensables de la política, la economía y la psicología. También tiene sentido del interés propio y sentido de la justicia, o del bien común, entendida como equidad, fairness. Esto es como una igualdad formal. Revisar misma obra, página 88. Gracias a esa posición original, los asociados llegarán a un consenso entrecruzado o traslapado. Todos tienen una condición razonable, es decir, sin exigir que sea racional. La teoría de la justicia de Rawls tiene como base la idea de que todos los valores sociales, como libertad y oportunidad, ingresos y riqueza, así como las bases sociales y el respeto a sí mismo, habrán de ser distribuidos igualitariamente, a menos que una distribución desigual de alguno o de todos estos valores redunde en una ventaja para todos. Revisar misma obra, página 84. Se ve pues que la justicia que más le preocupa a Rawls es la distributiva, y que quiere ir más allá de la escueta y casi formal definición aristotélica de la justicia, como dar a cada quien lo que se le debe. Asimismo, trata de evitar el igualitarismo simplista. Para lograr la equidad, se da cuenta de que hay que permitir cierta desigualdad. Lo notable es que ésta debe favorecer a los débiles, lo cual es muy humanitario y antiutilitarista y antiliberal.
Tratar de jerarquizar los principios y las prioridades que estructuran su teoría. El primer principio es el siguiente. Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Revisar misma obra, página 82. Hay pues una fundamental igualdad ante la ley, que brinda las libertades básicas y se da un equilibrio entre las libertades del individuo y la de los demás. El segundo principio dice así: las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que a. se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b. se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. Revisar misma obra, misma página. Aquí se equilibra la igualdad asentada anteriormente. La igualdad ante la ley no evita desigualdades económicas y sociales, pero éstas deberán favorecer a los desposeídos a través del ahorro equitativo y la igualdad de oportunidades. La igualdad ante la ley permite la igualdad de libertades y además la mayor valoración de la justicia, incluso más que la eficacia y el bienestar. Por eso hay una jerarquía lexicológica de los principios. La primera norma de prioridad establece la prioridad de la libertad, y por ello las limitaciones de la libertad redundan en beneficio de la libertad misma. Revisar misma obra, páginas 282 a 283. Y la segunda norma de prioridad establece la prioridad de la justicia sobre la eficacia y el bienestar, o las ventajas, y la igualdad de oportunidades es anterior al principio de diferencia. Esto es, la igualdad, aunque sea en teoría, es anterior a la desigualdad, la cual es impuesta por la realidad o la praxis. Aunque el igualitarismo tiene un aspecto liberal, las libertades básicas. Estas son los derechos civiles y políticos que reconocen las democracias liberales. El derecho al voto, el de presentarse para un cargo, el de un juicio justo, la libertad de expresión, la de circulación, etc. La mayoría coincide con Rawls en esta idea de la igualdad. En lo que se apartan es en cuanto a su idea de la desigualdad o diferencia. Rawls dice que su teoría se ajusta mejor a los ideales intuitivos que la común de la igualdad de oportunidades. También argumenta que sus principios son resultado de un contrato social hipotético. Supone que si en un cierto estado presocial la gente tuviera que convenir en ciertos principios de justicia que reglamentaran la sociedad, se pondrían de acuerdo en sus principios. A esto llama la posición original hipotética o modélica, en la que las personas tendrían un interés racional en que sus principios regularan su cooperación social. Obra anteriormente citada, página 143 y siguientes. Tal es el argumento que ha sido más característico de Rawls, y a la vez el más discutido. Un argumento a favor de su tesis de la diferencia lo toma Rawls de la teoría intuitiva de la igualdad de oportunidades, pues dice que la suya es mejor. Según la teoría intuitiva y común, cuando hay igualdad de oportunidades, el éxito-fracaso proviene de su rendimiento, no de mi raza, clase social o sexo. Los intereses desiguales son equitativos, porque el éxito es merecido, y se da a los que se lo han ganado. Así las desigualdades en las proporciones de bienes sociales son justas si son ganadas y merecidas, y no lo son cuando las desigualdades son arbitrarias y no merecidas en sus circunstancias sociales. El problema, dice Rawls, es que esas circunstancias no merecidas dependen del azar, y no deberían. El carácter inmerecido de las ventajas naturales
quita la justicia a esa situación. Habría que eliminar las desigualdades inmerecidas. No obstante, como dice Rawls, aunque una vez que intentemos encontrar una formulación que trate a todos los hombres por igual, en tanto que personas morales, y que no pondere su participación en los beneficios y cargas de la cooperación social, de acuerdo a su fortuna social, o a su suerte en la lotería natural, la interpretación democrática resultará la mejor elección. Obra anteriormente citada, página 97. Pero eso nos conduce de nuevo al principio de la diferencia y lo apoya para que nadie obtenga beneficios o pérdidas debidas a su lugar arbitrario en la distribución de cualidades naturales o a su posición inicial en la sociedad. Es aceptable la premisa básica. La visión predominante es incierta, y se debe reconocer que el lugar que se ocupa en la distribución de las cualidades naturales es moralmente arbitrario. Pero es objetable la conclusión, pues podría seguirse no que todas las desigualdades deban redundar en beneficio de los que están peor, como lo sostiene el principio de diferencia, sino que este tipo de desigualdades debería influir en la distribución sólo cuando redunden en beneficio de los que están peor. Es decir, no se explica por qué el principio de diferencia se aplica a todas las desigualdades, y no sólo a aquellas que provienen de factores moralmente arbitrarios. Pues puedo no haber nacido en un grupo socialmente privilegiado, ni tenido oportunidades especiales, y aún así mis propias elecciones y mi esfuerzo me pueden asegurar ingresos mayores que a otros. Rawls da más peso a su otro argumento, el del contrato social, la moral política que elegiría la gente si tuviera que fundar la sociedad desde una situación original. Es el recurso a la teoría contractual, con un poco de esa filosofía ficción del estado natural previo a la sociedad, de los iusnaturalistas modernos. Y desde allí le viene su debilidad, a pesar de que Rawls le encarga el peso fuerte. Nunca existió ese estado natural ni ese contrato. Son meramente hipotéticos. Esto es, no son nada. Incluso si se diera en la realidad, tendría poco peso, pues no sería universalizable sin más. O puede ser de otra manera de ver las posibilidades morales de lo que debe ser. Quiere así generalizar la abstracción hecha por Locke, Rousseau y Kant. Desde una posición de igualdad se pactan principios de justicia. Pero se da cuenta de que no hay completa igualdad en esa situación original, y ahí es donde se conecta con su argumento de la igualdad y la diferencia. Algunas personas tendrán más poder de negociación que otras, por aptitudes naturales, recursos iniciales o fuerza física. Hay que evitar que estas ventajas sean arbitrarias y no merecidas. Por eso Rawls implementa su idea de la posición original. En ella la gente se halla tras un velo de la ignorancia que les hace que no puedan ver su lugar en la sociedad, ni siquiera conocer sus concepciones del bien. No debe verse otra vez como una teoría del estado de naturaleza, sino como un intento de impedir las ventajas iniciales. No deja de ser una ficción, aunque intenta representar la igualdad entre los seres humanos como personas morales. Tal vez sería mejor prescindir de esta posición original y del velo de la ignorancia, tan difíciles de concebir y de aceptar, y presentar sencillamente una pretensión de igualdad. De hecho, lo que se busca en la concepción de una buena vida que se pueda tomar como ideal. En cuanto a los contenidos de esa vida buena, Rawls los llama bienes primarios. Son de dos tipos. 1. Sociales, directamente distribuidos por las instituciones, como ingresos y riqueza, oportunidades, poderes, derechos y libertades.
Y dos, naturales: salud, inteligencia, imaginación, vigor. Son afectos por las instituciones, pero no directamente distribuidos por ellas. Confróntese obra anteriormente citada, página 112 y siguientes. Al proponer bienes para la sociedad, elijo por mí y por los demás. Me identifico con las demás personas, tomo su bien como si fuera el mío propio. Y aquí lo racional es lo que él llama maximín, esto es, maximizar lo que uno recibirá en caso de que le toque el mínimo o la posición peor. Confróntese obra anteriormente citada, páginas 152 a 153. Hacer que uno obtenga la mayor ventaja no en abstracto, sino incluso si le toca la posición menos ventajosa. Se le ha criticado esta idea del maximín, pero lo que él trata de resaltar es si son o no son adecuadas las instituciones comunes que no tenemos acerca de la vida social, y qué tanto hemos de corregirlas. Era en definitiva lo que intentaban los iusnaturalistas modernos del siglo XVII. Con todo se ve siempre el recurso a una idealización. Tal vez sea inevitable. Hombres ideales, hipotéticos, iguales e imparciales, que van a iniciar la vida social. Y esperamos que confirmen nuestras intuiciones, convicciones y principios. El argumento del contrato añade poco a la teoría de Rawls. El argumento intuitivo de la igualdad de oportunidades es el principal. En efecto, me parece que lo más rico de Rawls es su declaración de que no podemos deducir un concepto de justicia de premisas evidentes, sino de integrar varias cosas en una visión coherente, y es a lo que llama el equilibrio reflexivo. Esto es, no se da solo a priori, sino también a posteriori. Con una reflexión. Confróntese obra anteriormente citada, página 36, siguientes, y 146 y siguientes. Su teoría de la justicia se basa tanto en la reflexión sobre las instituciones concretas como en la reflexión sobre la naturaleza de la justicia en una perspectiva imparcial, más bien abstracta. Además hay que criticar a Rawls, que solo se preocupa por igualar en función de las desigualdades sociales, no de las naturales. Pero las naturales influyen muchísimo en la búsqueda de la equidad y debería compensarse. Y también hay que considerar las elecciones erróneas y costosas de la gente, pues de hecho se las está subvencionando. Por ello, para que haya justicia, deberá compensarlo. Si alguien tiene gustos caros, debe pagar por ello a la sociedad. Y eso no lo contempla el principio de diferencia de Rawls. Por eso el liberalismo político, Rawls intenta ubicar las libertades básicas en un ambiente más político o social, es decir, más comunitario, y presenta un modelo más abierto a la pluralidad. Liberalismo político, página 270 y siguientes. Revisar el mismo. Liberalismo político. México, Fondo de Cultura Económica, 1995. Asimismo, además de la justicia, toma en cuenta los ideales del bien, de la calidad o de vida o de felicidad. Confróntese obra anteriormente citada, página 171 y siguientes. Que son más comunitarias que individuales o más comunitaristas que liberales. Igualmente dedica muy buen espacio a la racionalidad política, esto es, a la razón en cuanto ingresa a esas transacciones intersubjetivas de los ciudadanos, en el diálogo, en el debate, en el foro jurídico, etc. Confróntese obra anteriormente citada, página 204 y siguientes. En este cambio de Rawls han tenido una parte importante las críticas de sus oponentes.
sobre todo comunitaristas. En este libro, Rawls insiste en el consenso entrecruzado, al que hace consentir en que todas las doctrinas religiosas, filosóficas y morales razonables probablemente persistirán a lo largo de las generaciones y atraerán un cuerpo respetable de adhesiones a un régimen constitucional más o menos justo, un régimen cuyo criterio de justicia es la concepción política misma. Obra anteriormente citada, página 45. Aludiendo a la razonabilidad del ser humano, se puede esperar que llegue a ese consenso, principalmente en aquello que es más difícil de concertar, las ideas sobre el bien, la felicidad o la calidad de vida, más allá de la justicia, que más fácilmente concita el consenso.